Hola, buenas tardes. Soy el doctor Oscar Fernández, profesor honorario del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y director clínico de área de diagnóstico. Estas dos entidades están desarrollando en fase muy avanzada el primer biomarcador de diagnóstico de la esclerosis múltiple y por eso nos ha parecido relevante esta presentación. ¿Cuál es el presente y futuro del manejo clínico de la esclerosis múltiple? No pasa. Estos son mis conflictos de intereses y los conflictos de intereses tienen que ver con el desarrollo de todos los fármacos que se emplean en el tratamiento actual de la esclerosis múltiple y el desarrollo de este biomarcador diagnóstico. La presentación tiene esta agenda. Hablaré muy brevemente de cuáles son los conocimientos acumulados en la esclerosis múltiple, que son muchos y solo será como una pincelada. Hablaré un poco más extensamente de los avances en el diagnóstico y lo he definido como un camino de ida y vuelta. Ahora verán ustedes por qué y hablaré acerca del futuro, muy breves palabras también, puesto que el futuro se ha basado en el conocimiento de la patogenia y todo esto ha permitido el desarrollo de los tratamientos actuales para llegar finalmente a algunas conclusiones. En esta primera diapositiva se ve al profesor Charcot de la Salpêtrière de París. En el siglo XIX él definió la esclerosis múltiple como una entidad anatomoclínica bien definida y propuso una tríada diagnóstica que se utilizó durante algunos años, pero que era una tríada muy superficial, pero que posteriormente veremos cómo se han desarrollado criterios clínicos más complejos. Esta enfermedad no es que apareciera en el siglo XIX, se conocen casos por la literatura que van hasta el siglo XIV. Hubo una Santa Lidwina de Schiedam, en Holanda, que era una joven y patinando se cayó aparentemente por debilidad en los miembros inferiores y este episodio lo revirtió para posteriormente presentar numerosos episodios que la condujeron a la discapacidad y finalmente a la muerte. Y a la derecha, que está señalada aquí, un papel amarillo, es un papel interesante que se recoge en un libro de la historia de la esclerosis múltiple que yo mismo y el doctor Izquierdo editamos hace unos años, en 2021, recogiendo este documento. Este documento es la creación del grupo de esclerosis múltiple de la Sociedad Española de Neurología. Este grupo lo formamos entonces el profesor Martínez Lázquez, el doctor Aguilar, el doctor Arbizu, yo mismo, el doctor Izquierdo y el doctor Matías Guío. Estos son los responsables de la creación de este grupo, que en la actualidad tiene más de 100 miembros y que asegura que los neurólogos españoles tienen una formación excelente y actualizada de todos los aspectos diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad. Bien, lo primero es que Charcot describe la enfermedad como la esclerosis en placas. Así se llamaba en francés. ¿Por qué? Porque en el cerebro se producían unas placas de esclerosis. Esclerosis significa nada más endurecimiento, ¿no? Y esta zona estaba dura cuando se comparaba con el parénquima circundante. Estas son las placas y aquí vemos también unas placas en la médula espinal. Más tarde, con microscopía óptica, se pudo ver que lo que ocurría es que había infiltrados inflamatorios en torno a las vénulas, las pequeñas venas que rodean los ventrículos, y que en esa zona existía una desmielinización. Esta es una preparación para mielina que se tiñe en azul. La zona que no se teñía era una zona donde había perdido la mielina. Por lo tanto, era una enfermedad inflamatoria y desmielinizante. Pero no solo eso, sino que más adelante hemos podido ver las lesiones en vida de las personas. Se hace una resonancia y vemos las lesiones que produce la esclerosis múltiple en el cerebro, en el tronco y en la médula. Estos serían los lugares más característicos: nuestra cortical, periventricular, frontentorial y en médula espinal. Y además se puede ver cómo con el tiempo se van atrofiando tanto el cerebro como la médula espinal. Y configura, por tanto, lo que es la esclerosis múltiple en su concepto actual. Es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante y neurodegenerativa. Bien, ¿qué más sabemos? Pues últimamente sabemos ya muchas cosas. Es decir, ha habido muchísima investigación y sabemos, por ejemplo, que la causa debe ser
un virus, debe ser un virus, y si es un virus, tiene que ser el virus de Epstein-Barr. La presencia del virus de Epstein-Barr, la infección por el virus de Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa, se asocia con un riesgo futuro 32 veces superior en aquellos casos que hay infección sobre aquellos en que no los hay. Pero este virus es necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque requiere que el virus interactúe con personas susceptibles. Y aquí vendría la genética, pero la genética per se solo da 3 veces el riesgo de padecer la esclerosis múltiple. Es decir, no es una enfermedad hereditaria, no es una enfermedad genética, pero sí es una enfermedad que ocurre cuando hay una infección viral en personas susceptibles genéticamente. Y aparte, habría unos factores ambientales, como son el déficit de vitamina D, el tabaco y la obesidad, que también colaborarían en la causación de esta enfermedad. Por lo tanto, virus, genética y ambiente. ¿Y qué ocurre con estos factores? Pues que producen en la periferia una activación de células inmunes que se hacen autorreactivas contra un antígeno, probablemente un antígeno mimético a los de la mielina, y estas células autorreactivas, tanto linfocitos B como T, van a entrar al sistema nervioso central, donde atacan a la mielina, producen una desmielinización y alteración de la conducción, del avance de conducción de los impulsos, y esto condiciona la aparición de los síntomas. Esto sería lo importante. Hay otra cosa muy importante, que es la presencia de unos nódulos linfoides terciarios, se llaman, en las meninges. Ahí es donde perviviría el virus de Epstein-Barr durante muchos años y su reactivación condicionaría la aparición de una enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple, ¿no? Y por último, bueno, tenemos otros agentes que actuarían en las lesiones crónicas, sobre todo. Lesiones agudas serían linfocitos T, linfocitos B y algunos macrófagos, pero las lesiones crónicas lo que predominaría serían células microgliales que contienen hierro y que producen destrucción lenta y progresiva e incluso daño difuso en todo el parénquima del sistema nervioso central. Bien, y luego la clínica. La clínica, este dibujo que hay aquí, en realidad resume probablemente miles de trabajos de epidemiología. Hoy sabemos que la esclerosis múltiple aparece tras una infección por un virus, pero esta infección precedería a la aparición de los síntomas unos 10 a 15 años, ¿no? Y es muy interesante porque se ha visto que hay un porcentaje de pacientes importante que presentan síntomas diversos antes de aparecer los síntomas neurológicos. Aparecen síntomas diversos. Pueden ser cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, cuadros digestivos, cuadros articulares, etcétera, que hacen que estos pacientes consulten con el médico con mayor frecuencia de lo habitual, 5 a 10 años antes de que se desarrolle la enfermedad. La primera manifestación de la enfermedad se llamaría síndrome radiológico aislado, y es que aparecen lesiones en resonancia magnética en sujetos que no han tenido ninguna clínica compatible con la esclerosis múltiple. Es decir, aparece una resonancia magnética donde hay lesiones típicas de esclerosis múltiple, y si a estos sujetos se les hace una punción lumbar y presentan bandas oleocronales, estos sujetos pueden diagnosticarse ya hoy de esclerosis múltiple. En otros enfermos aparece, sin embargo, un primer brote clínico de la enfermedad, alteración visual, motora, sensitiva, etc., y presentan lesiones en resonancia magnética que suelen ser muy numerosas desde el comienzo de la enfermedad. Estos sujetos ya se llaman síndrome clínico aislado, porque solo han tenido un brote de la enfermedad, pero se consideran esclerosis múltiple. Posteriormente, el curso suele ser en el 90% de los casos evolutivo con brotes sucesivos y progresión de la discapacidad. La discapacidad es previsible, es casi seguro que empieza desde el propio principio de la enfermedad. Y esto lo sabemos porque con resonancias magnéticas se puede ver cómo desde las fases más iniciales de la enfermedad se va produciendo un deterioro, una disminución progresiva del parénquima cerebral y medular, es decir, una atrofia. Y otro aspecto muy importante que tiene que ver mucho con esta charla es que los tratamientos son muy eficaces, los mismos tratamientos son muy eficaces al principio de la enfermedad, cuando se manifiesta de forma inicial, y a medida que avanza la enfermedad y que pasan los años y sobre todo las décadas, la eficacia de estos fármacos tiende a reducirse y después de 30 años aproximadamente su eficacia es mínima. Es decir, todos estos aspectos son muy relevantes y, en la actualidad se ha visto que
debiéramos de hablar de un espectro de esclerosis múltiple, pero es la misma enfermedad, son distintas fases de lo mismo, no son distintas enfermedades. Bien, respecto al diagnóstico, ya comenté que, aunque Charcot describió una tríada asintomática, lo importante es que con posterioridad se han ido describiendo distintos criterios diagnósticos hasta el 83, en que Charles Posser describe sus criterios que ahora veremos. Charles Posser, en algunos artículos que ha publicado, decía qué es la esclerosis múltiple. Pues Charles Posser comentaba que un amigo suyo, que se llama John Kutzke, que ha estudiado mucho la epidemiología de la esclerosis múltiple y que ha desarrollado la escala de discapacidad EDSS, pues este señor, que era un clínico excelente, diría: esclerosis múltiple es lo que un buen clínico llamaría esclerosis múltiple. Claro, falta por definir a qué se considera un buen clínico. Un buen clínico, en este caso, sería un experto en la esclerosis múltiple, y no todos los buenos clínicos son, ni siquiera ellos son expertos en esclerosis múltiple. Por lo tanto, hacían falta unos criterios. Pero estos criterios tengo que decir que no son en realidad para el uso diario, se usan para el uso diario, pero se desarrollaron para los protocolos de investigación, especialmente para los ensayos clínicos, para que cuando metiéramos pacientes, incluyéramos pacientes en ensayos clínicos, pues que fueran muy similares en un hospital y en otro hospital, etc. Es decir, para disminuir la variabilidad. ¿Qué tenían estos criterios de Posser? Pues tenían todo. Tenían la clínica, los brotes, tenían evidencias paraclínicas, estos son datos de la historia, estos son datos de la exploración, y finalmente tenía evidencias paraclínicas. E incluía todos, incluía la imagen. La imagen entonces era el escáner y también la resonancia nuclear magnética, que se llamaba entonces. Ahora se llama imagen por resonancia magnética, se ha quitado lo de nuclear, pero entonces ya se incluía. Se incluían los potenciales evocados e incluso incluía el informe urológico experto. Con todas esas cosas se podía hacer el diagnóstico, pero además añadía el estudio del líquido con la presencia de bandas polioclonales o síntesis teratecal de IgG. Todas esas cosas permitían hacer el diagnóstico clínico de certeza de la esclerosis múltiple. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos que esperar a 2 brotes, podemos perder tiempo, y hemos dicho que el tiempo es fundamental para la eficacia terapéutica de los fármacos. Por eso, en 2001 se describen los criterios de McDonald. McDonald era el presidente de un comité que se dedicaba al desarrollo de protocolos de investigación en ensayos clínicos. Ellos asumieron que la resonancia magnética, como es cierto, pues tiene un valor diagnóstico muy importante, y fueron eliminando el valor del líquido. Aquí se daba el líquido positivo como una cosa secundaria, y los potenciales evocados fueron degradados en cuanto a su valor diagnóstico, porque solo se utilizaban para el diagnóstico de las formas progresivas. Y, por tanto, lo que tenemos con los nuevos criterios es que la resonancia magnética va a ser el criterio dominante en el diagnóstico de la enfermedad. En 2005 es lo mismo, nada más que se hacen disquisiciones sobre qué llamar diseminación en espacio y diseminación en el tiempo, y en 2010 se vuelven a revisar estos criterios y se dice que es SPID, diseminación en el tiempo, es una lesión nueva, que aparezca en el seguimiento. Que si en una resonancia subsecuente se aparecen lesiones en T2 o lesiones que capten gadolinio, pues eso será diseminación en el tiempo. Y muy importante, en esta definición de 2010 se definen 4 regiones: periventricular, yuxtacortical, infratentorial y medular. Estas regiones serían muy importantes para la localización de las lesiones característicamente típicas de la esclerosis múltiple. Y por último, en 2017, estos son los criterios anteúltimos, ¿no? Pues aquí ya se permite el diagnóstico de esclerosis múltiple con una sola resonancia, siempre que haya lesiones con y sin captación de gadolinio. ¿Esto qué quiere decir? Que habría lesiones nuevas, son aquellas que captan gadolinio, y lesiones antiguas son lesiones en T2 características de esclerosis múltiple, pero que no captan gadolinio. Y aquí se incluyen de nuevo, curiosamente, las bandas oleoclonales, pero es para sustituir la diseminación en el tiempo. Como a veces solo tenemos lesiones en T2, tenemos diseminación espacial pero no temporal, las bandas sustituían a la diseminación temporal. ¿Por qué? Porque las bandas, una vez que el enfermo lleva un tiempo, en evolución deben de estar desde el principio de la enfermedad, y por eso se considera como un criterio temporal, pero no era
como un criterio de enfermedad autoinmune, sino como un criterio meramente temporal. Por lo tanto, su valor no era el mismo que tenían con Close. ¿Y qué ocurre con estos criterios de 2017? Pues que 1 de cada 5 enfermos no estaba bien diagnosticado. Es decir, había cerca de un 20% de error diagnóstico. Esto es muy importante porque estos criterios eran los últimos que se habían definido, por lo tanto, hubo la necesidad de revisar estos criterios y publicar otros criterios que se llaman McDonald 2024, pero que en realidad se han publicado en el 2025. ¿Qué es lo importante de estos criterios? Esto es lo del viaje de ida y vuelta. Pues que se ha vuelto, por ejemplo, a considerar el nervio óptico como una región importante de simulación en el espacio. ¿Por qué? Porque los síntomas visuales son 1/3 de los pacientes. 1 de cada 3 pacientes tiene síntomas visuales de comienzo. Si no tenemos en cuenta estos síntomas, estamos demorando el diagnóstico, estamos retrasando. Otro aspecto es que, aparte de las bandas oleopilonales, se aceptan las cadenas ligeras capa como iguales a las bandas oleopilonales, porque se han hecho estudios que demuestran eso. Y por último, claro, puesto que el nervio óptico se incluye, pues podemos incluir los potenciales evocadores visuales y la tomografía de coherencia óptica como apoyo objetivo en el caso de neuritis óptica. Y más importante quizás que se incorporan biomarcadores de susceptibilidad de esclerosis múltiple que son muy típicos de la enfermedad, como es el ciclo de la vena central, como las lesiones con borde paramagnético o las lesiones lentamente expansivas, que son muy específicas de esta enfermedad. Tienen un problema, que requieren secuencias específicas y que requieren la lectura por expertos. Que no se puede hacer por cualquier persona ni con cualquier protocolo. Por lo tanto, hemos ido y vuelto. Hemos ido quitando el nervio óptico, hemos quitado los potenciales visuales, hemos quitado el líquido y los hemos repuesto. Esto yo diría que es la vuelta del sentido común. Y aparte de eso, se han definido marcadores específicos como el ciclo de la vena central y los demás, que hacen que hoy el diagnóstico sea posible con mayor certeza y menor error. Y este es un resumen de estos criterios que son lo más importante de la charla. En principio, los criterios de Posse en 1983 tenían la clínica, la resonancia, el líquido, los potenciales evocadores visuales. Progresivamente se fue dejando casi exclusivamente la resonancia magnética, no exclusivamente, pero casi exclusivamente. Aquí, por ejemplo, se incluyó como criterio de simulación temporal, pero no como criterio de una enfermedad común, sino como criterio de simulación temporal. Y por último, en los criterios McDonald 2024, que se han publicado recientemente, pues se vuelven a incluir todas estas variables y hacen que con toda probabilidad el error diagnóstico pueda ser menor en el futuro. ¿Qué más cosas sabemos? Pues sabemos las zonas que tenemos que mirar, sabemos que tenemos biomarcadores como la resonancia magnética, los potenciales, la tomografía de coherencia óptica. En la resonancia magnética podemos ver lesiones agudas, lesiones crónicas y tenemos algunos biomarcadores en líquidos, biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo y en el suero, como los neurofilamentos ligeros que demostrarían actividad de la enfermedad, o como GFAP que demostraría progresión de la enfermedad. Tenemos más biomarcadores que nos permiten movernos y nosotros hemos incluido el INAV2 soluble. ¿Qué es el INAV2 soluble? Es el receptor 2 del interferón soluble. Es una molécula que está soluble y por lo tanto también está fijada en las células, pero hay una fracción soluble que puede medirse. ¿Y esto cómo se ha hecho? Pues se ha hecho en la Facultad de Medicina de Málaga y últimamente se está desarrollando con la diagnóstico porque en el año 2015 publicamos este artículo en el cual veíamos cómo este marcador, esta proteína, estaba disminuida de forma significativa en los pacientes de esclerosis múltiple cuando se comparaba con los sujetos normales. Este estudio incluyó casi 300 enfermos y en otra cohorte totalmente independiente, también de alrededor de 300 enfermos, vimos lo mismo. Los sujetos controles tenían estos niveles, los pacientes de esclerosis múltiple niveles mucho más bajos, pero quizá más interesante aún es que en el síndrome clínico aislado, es decir, el primer brote de la enfermedad, y este es un grupo muy bien seleccionado de pacientes, se vio que incluso los niveles eran menores que en los sujetos de esclerosis múltiple, cosa que no pasaba en los sujetos con otras enfermedades inflamatorias que suelen confundirse con la esclerosis múltiple y en aquellos pacientes que previamente habían sido tratados con interferón. Por lo tanto, estos estudios deben de hacerse idealmente en sujetos
hay sujetos que todavía no han recibido ningún tratamiento. ¿Y qué es lo que proponemos? Pues proponemos este test, es un kit diagnóstico, con lo cual, mediante una técnica de ELISA, se determinan los niveles de IGNAR-2 soluble en el suelo. Es muy fácil de realizar la técnica una vez que se domina, y más interesante aún es que combinando nuestros resultados con IGNAR-2 soluble y en un algoritmo diagnóstico que también está ya desarrollado, pues podemos combinar varios de otros biomarcadores clínicos habituales, potenciales educados, resonancia magnética, bandas sólido-clonales, y da una predicción qué posibilidad de que este enfermo tenga o desarrolle una esclerosis múltiple. Pues lo vamos a saber según el número de estas combinaciones. Este algoritmo diagnóstico nos va a decir la probabilidad de padecer esta enfermedad. Estos son algunos datos. Si utilizamos el biomarcador con una variable, con dos o tres variables, podemos ver cómo las sensibilidades y las especificidades rondan en torno al 90, incluso cuando combinamos todas las variables, pues podemos ver que la posibilidad, la proporción de pacientes diagnosticados es muy elevada. Dos palabras respecto al tratamiento. Los tratamientos actuales son estos que hay aquí, son 20. Hay 20 tratamientos disponibles, algunos de eficacia leve, moderada o elevada, ¿no? Normalmente hemos sido los clínicos muy conservadores, usábamos fármacos de distintas eficacias debido a que a medida que aumentaba la eficacia solía disminuir el riesgo. Pero esto ya no es más así, porque hemos aprendido a manejar los riesgos de todos estos fármacos de eficacia moderada y eficacia alta, y ahora se pueden manejar con bastante seguridad. Si lo hacen clínicos expertos, yo diría que con casi total seguridad. ¿Qué otras cosas se están desarrollando? Pues se están desarrollando terapias para reminimizar, neuroproteger, y terapias dirigidas a la inflamación crónica. La inflamación crónica es la que no podemos tratar todavía hoy, y se está empezando a poder tratar quizá con unos fármacos que se llaman BTKI, Proton Tyrosine Kinasa Inhibitors, y que estos tendrían efectos sobre la progresión de la discapacidad. Pero hay muchísimos otros fármacos en desarrollo, como pueden verse esta lista, que no voy a tratar, pero quizá mencionar las células CAR-T, que también se están utilizando en la esclerosis múltiple como enfermedad autoinmune. Y por último, ya cerrar con dos palabras que no son mías, son de Stephen Hauser y el grupo de investigación de la Universidad de San Francisco, en California, y ellos concluyen diciendo este artículo: la esclerosis múltiple hoy es una condición en la que aquellos pacientes recién diagnosticados se les puede anticipar a esos pacientes que sus vidas van a ocurrir libres de discapacidad. Esto es una afirmación muy potente. Y estas son las conclusiones. Se han descrito, se van a describir nuevos biomarcadores diagnósticos y pronósticos que permitirán tomar decisiones clínicas y terapéuticas. Todas las nociones que se van conociendo indican que el tratamiento temprano y con alta eficacia es la mejor estrategia para detener el curso de los procesos que desencadenan el curso progresivo de la enfermedad. Estamos empezando a vislumbrar la posibilidad de tratar los procesos que originan la progresión relacionada con la actividad inflamatoria compartimentalizada, es decir, inflamación crónica que ocurre en la esclerosis múltiple. Y por último, está en desarrollo, además de otras terapias de inmunoterapia, como las CAR-T que yo mencioné antes, que previsiblemente nos permitirán mejorar mejor el futuro de los pacientes de esclerosis múltiple. Y nada más, muchas gracias por su atención. Hola de nuevo. He propuesto a los asistentes del chat que si tienen cualquier duda pueden utilizar el chat o la sección de preguntas y respuestas para hacer las preguntas online y yo estaré transmitiéndolas. Pero si hay alguna pregunta en la sala, seguro que las personas del online también agradecerán oír vuestras opiniones. Para romper el hielo, a ver si así la gente se anima, porque bueno, este es un evento, un webinar que hemos organizado con el objetivo no de hablar de ALA Diagnostics o de la campaña que tenemos en marcha, sino para poder dar difusión y dar información sobre la esclerosis múltiple, los avances y, por supuesto, hacer hincapié en la importancia que tiene el diagnóstico de cara a la evolución y al pronóstico de los pacientes, entender un poco el contexto, la historia y cómo sigue esto evolucionando, que todavía le queda mucho por
por evolucionar. Yo quería transmitirle una consulta al doctor Fernández que está relacionada, bueno, viene a sintetizar un poco lo que se ha explicado en la presentación, pero de una forma un poquito más concentrada, que sería, vemos que hay distintas estrategias terapéuticas, unas de más alta eficacia, otras de media o baja, que entiendo que se aplicarían en función del cuadro clínico o del pronóstico que se prevé para ese paciente, pero querría saber si podría hacer un poquito más de hincapié en la importancia de hacer un diagnóstico temprano de cara a la calidad de vida de los pacientes y a la eficacia de esos tratamientos. Sí, y digamos que esto se ha contestado con toda claridad en los últimos años. Es decir, ese es el interés que tienen el desarrollo de nuevos criterios diagnósticos. Lo que pretenden es ahorrar tiempo para llegar al diagnóstico cierto de la enfermedad, sin cometer errores, ¿no? Con los criterios de POSER se tardaba años, con los criterios de McDonald's se tardaba meses y progresivamente se ha ido disminuyendo el tiempo en que se llega a esto. El problema de los criterios diagnósticos no es ninguno, si se aplican correctamente. El problema es que requieren de tecnologías a veces complejas. Por ejemplo, últimamente son preferibles, digamos, resonancias magnéticas de mayor campo, 3 Tesla, 7 Tesla, y no siempre están disponibles en todas partes. Lo segundo es que se requiere la interpretación de todas estas técnicas paraclínicas por expertos y no siempre, de hecho, muy pocas veces se tienen expertos suficientemente cualificados, por ejemplo, en resonancia magnética, porque a la mayoría de los hospitales los radiólogos prefieren hacer diagnósticos de otras cosas que son más sencillas y no perder mucho tiempo con este tema, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico que evite tiempos tales como meses o años es de una importancia crucial, porque el tiempo que se pierde no se gana. Esto es una cosa que hemos aprendido los neurólogos en el ictus, que hemos aprendido en todas las enfermedades neurológicas, también en la esclerosis múltiple. El tiempo que perdemos no lo podemos volver a ganar. Todos los ensayos clínicos que se han hecho, por ejemplo, con sujetos en distintos periodos evolutivos. Y se ve que cuanto antes tratemos a los enfermos, antes mejoran. Y que cuando luego tardamos 1 o 2 años en recuperar a los pacientes que eran placebos, los que no habían recibido tratamiento, resulta que estos nunca igualan a los que fueron tratados con los fármacos inicialmente. De tal manera que tanto usemos fármacos de eficacia leve, moderada como alta, pues se pierde tiempo. Y esto nos ha llevado a concluir realmente que todos los pacientes idealmente debieran ser tratados desde el principio, lo antes posible y con fármacos de alta eficacia. ¿Por qué no se hace? Ahora ya, digo, siempre se ha sido por el riesgo, temor al riesgo de los fármacos más eficaces, pero no sería tanto eso, sino como a veces la falta de disponibilidad, porque los sistemas sanitarios no pueden costearlo en distintos países, etc. Pero en cualquier caso, desde un punto de vista estrictamente científico, tratar bien con fármacos de alta eficacia es lo ideal. ¿Por qué? Y ese es el punto, porque el tiempo que perdemos no lo reganamos. ¿Y qué es lo que perdemos? Perdemos la ventana de oportunidad de tratar adecuadamente a los enfermos cuando estos responden a los tratamientos. Si lo dejamos pasar años, como se hacía habitualmente, cuando quieres tratarlos ya los fármacos no funcionan. Veo que hay una pregunta en el chat. Beatriz pregunta, ¿cuál es el papel de los neurofilamentos en el diagnóstico? El papel de los neurofilamentos se está estudiando en el diagnóstico, pero en realidad los neurofilamentos son marcadores de actividad, no de diagnóstico. ¿Por qué? Porque los neurofilamentos son inespecíficos. Los neurofilamentos dependen de la edad, dependen del peso y dependen de otras variables. Por ejemplo, si has tenido un traumatismo, por ejemplo, aumentan con la edad, pero si tienes un pequeño traumatismo también se eleva. Hay muchos factores confundentes y por lo tanto no serían unos biomarcadores diagnósticos, más bien son biomarcadores de actividad, que le indican que algo está ocurriendo. Los neurofilamentos son de hecho fibras de axones que se detectan en la citoarquitectura de los axones, que se detectan en el líquido y también en el suelo, que en el suelo requiere técnicas como SIMOL, que son técnicas ya
más complejas que el ELISA, pero la diferencia sería esa, que son bastante inespecíficos y que hay muchos factores de variabilidad que pueden confundir los resultados. Perfecto, muchas gracias. Y una duda más allá de la esclerosis múltiple. El test de diagnóstico en el que estáis trabajando, ¿podría ser aplicable a otros tipos de patología o al menos el concepto? Pues en realidad lo estamos desarrollando para la esclerosis múltiple de forma muy específica y eso es lo interesante también, que no sirve para cualquier cosa, pero sí sirve para la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hemos demostrado es que sus niveles, su cantidad que hay detectable en el suelo es inferior en los pacientes de esclerosis múltiple a lo de los pacientes controles sanos y a los de otras enfermedades inflamatorias que se confunden con la esclerosis múltiple. Y tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido porque la esclerosis múltiple es una enfermedad, hemos dicho, casi seguro, o seguro ya, diríamos, de causa viral, es decir, el agente causal que produce, que conlleva una probabilidad de padecer la enfermedad, que es el virus de Epstein-Barr, se asocia con 32 veces más de riesgo de padecer la enfermedad. Este se llama odorrecho. Este odorrecho es superior a la causación que tiene el tabaco sobre el cáncer de pulmón. Hoy nadie dudaría que el cáncer de pulmón y el tabaco están relacionados de alguna manera porque produce un riesgo importante de padecer un cáncer de pulmón. Bueno, pues la causación de la esclerosis múltiple por el virus de Epstein-Barr conlleva un riesgo mayor que el del tabaco en el cáncer de pulmón. Por lo tanto, ¿y qué es el IMNA2? ¿Qué es lo que nosotros medimos? Pues nosotros medimos un receptor que es el receptor del interferón. ¿Y cuál es la defensa del organismo frente a los virus? La defensa del organismo frente a los virus es el interferón. Luego, quiere decir que nuestros enfermos tendrían de base un defecto probablemente condicionado genéticamente por el cual expresan menos receptor 2, que es el receptor del interferón. Entonces, el interferón tiene dos receptores, el 1 y el 2, que se deben unir para hacer su efecto, pero si el 2 falla, no se puede unir con el 1 y por lo tanto fallaría el efecto del interferón. Tenía menor respuesta al interferón endógeno y esta sería la causa del inicio de la enfermedad. Por eso tiene mucho sentido en esta enfermedad y en otras enfermedades no se estudia. Que nosotros sepamos, no se estudia, nosotros no lo desarrollamos nada más que de forma exclusiva para el diagnóstico temprano o ultra temprano. Es decir, lo ideal sería diagnosticarlo cuando el enfermo tiene un síndrome clínico aislado o un síndrome radiológico aislado para que la ventana terapéutica fuera lo más temprana posible para poder tratar a estos pacientes de forma, diríamos, casi preventiva. Hay un par de preguntas más. Bueno, Y perdona, José Ramón. perdona, Mariona, antes de continuar con la siguiente pregunta, solo por si acaso tu pregunta iba un poquito más allá del marcador. Como ha indicado el doctor Fernández, el marcador es específico de la esclerosis múltiple, ¿vale? Lo que nosotros medimos en sangre, en suero en concreto. Entonces, es importante entender que ese es el valor añadido. Dicho eso, esto va acompañado de un algoritmo diagnóstico. El algoritmo diagnóstico lo que hace es combinar los datos de este marcador con una serie de datos que puedes recoger a través de las historias clínicas de los pacientes o de pruebas que se les realizan que permiten hacer un diagnóstico más preciso. Esa herramienta, ese algoritmo, obviamente adaptado a las patologías concretas y con los marcadores concretos, sí que sería una herramienta universal o transversal que se podría aplicar a otras patologías simplemente haciendo un trabajo de identificación de marcadores, ¿vale? El marcador es específico, pero la herramienta diagnóstica que hay detrás se puede adaptar a otras patologías seleccionando los marcadores claves, tanto para diagnóstico como para evolución, como respuesta a tratamiento o evolución de la enfermedad. Genial, muchísimas gracias. Creo que con esto queda bastante claro. Entonces, la siguiente pregunta en el chat es si, bueno, además de dar las gracias por la charla, si el biomarcador varía en respuesta al tratamiento. Sí, lo he comentado muy de pasada,
porque nosotros estudiamos la presencia del biomarcador en sujetos que habían recibido tratamiento con interferón beta y entonces no encontramos diferencias contra los sujetos normales. Pero es lógico, cuando se trata durante un tiempo prolongado, 6 meses, un año, estos sujetos, el marcador que estaba disminuido se tiende a sobreexpresar y entonces los niveles se igualan con los sujetos normales. Esto sería con el interferón. Pero también lo hemos estudiado con pacientes tratados con acetato y glatiramero y natalizumab. En esos casos no hubo diferencia, los niveles seguían siendo bajos porque los niveles de IPRAS2 no se alteraban en pacientes tratados con GA, acetato y glatiramero o natalizumab. Pero solo hemos estudiado esos 3 fármacos, no lo hemos investigado con otros fármacos y por lo tanto recomendamos a día de hoy que se trate de que se haga este biomarcador lo antes posible cuando los enfermos no han sido tratados con ningún fármaco. Y siguiendo con otra pregunta, bueno, son múltiples preguntas. Las voy a ir leyendo poco a poco. ¿Se conoce la etiopatogenia que explica por qué algunos pacientes con esclerosis múltiple en forma remitente recurrente evolucionan hacia la forma progresiva? ¿Se trata de dos enfermedades diferentes o bien son la misma entidad en etapas evolutivas? ¿Y existen biomarcadores que permitan identificar los pacientes con este tipo de esclerosis múltiple que desarrollarán una forma secundariamente progresiva? Bueno, son varias preguntas. Empecemos por la primera. Sí, en realidad son casi la misma pregunta. La esclerosis múltiple lo comentaba, se dividió desde el punto de vista clínico en fenotipos, ¿no? Se hablaba de la forma recurrente remitente, de la forma secundariamente progresiva, en aquellos pacientes que empezaban con brotes y en aquellos pacientes que empezaban con progresión desde el comienzo, se hablaba de una forma primariamente progresiva. Pero eso se ha abandonado. Los criterios de 2024 llegan a la conclusión, y la mayoría de los neurólogos estarán de acuerdo, en que la esclerosis múltiple es una única enfermedad con distintos periodos evolutivos que los clínicos los hemos dado a separar en distintas formas clínicas o fenotipos. La esclerosis múltiple recurrente remitente, por lo tanto, que es un 90%, 85-90% de los pacientes, si no se tratan bien, si no se tratan pronto, casi con toda seguridad van a progresar. Es decir, solo depende de cuánto tiempo esperes. Si esperas, por ejemplo, 5 o 10 años, pues probablemente un 15, 20, 25% van a progresar, pero si esperas lo suficiente, 20, 30 años, van a progresar prácticamente todos los enfermos. En algún momento u otro empiezan a progresar. Y esto no es porque sea otra enfermedad, es porque intervienen mecanismos patogénicos distintos. En la fase inicial, yo lo explicaba con la resonancia magnética, se detectan lesiones agudas que están causadas por un proceso inflamatorio constituido por linfocitos T y B y algunos macrófagos. Pero a medida que avanza la enfermedad, estos son sustituidos por microglía residente en el cerebro, que ya es otro tema, es como otra enfermedad, y su curso evolutivo ya hoy por hoy no es susceptible a los tratamientos disponibles. Por eso tenemos que tratar pronto, debido al conocimiento de la patogenia, pronto a los enfermos lo antes posible y evitar que se llegue a estas fases progresivas de la enfermedad. Pero en realidad, si tratamos mal o insuficientemente a los enfermos, casi todos van a abocar de forma progresiva con el paso del tiempo. Y hay otros enfermos, los de las formas primariamente progresivas, que sería lo mismo, nada más que la fase en brotes como que nos lo hemos comido, que se diría en términos vulgares, como que a pasar. ¿Por qué? Porque esas formas progresivas aparecen no a los 30 años, como aparecen las esclerosis múltiple de promedio, sino a los 40 años, y además no afecta sobre todo a las mujeres, que es lo que ocurre con las formas que empiezan pronto, sino que las formas que empiezan tarde son más corrientes en los varones. Desconocemos por qué, pero se trataría casi con toda seguridad la misma enfermedad, distintas fases evolutivas, distintos tiempos evolutivos y por lo tanto, sería un espectro a considerar. Y cuanto antes tratemos el espectro de esta enfermedad, antes evitaremos las fases subsiguientes. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No sé si quiere hacer algún comentario final y si no, teniendo en cuenta que quedan 10 minutos para el final de esta sesión y
no se puede negar que aquí estamos desde Capital Cell, creo que estáis viendo bastante grande el logo de Capital Cell en la pantalla. No sé si José Ramón te gustaría hacer nada, 5 minutos de explicación sobre por qué estamos aquí y, y cómo estamos colaborando ahora mismo. A mí me gustaría decir unas palabras finales, ya que he estado con la charla, ¿no? Decir, el disponer de un biomarcador diagnóstico para una enfermedad compleja es un hecho absolutamente extraordinario. Poder disponer de un biomarcador diagnóstico, uno, dos, la facilidad de su realización y tres, la presencia de un algoritmo diagnóstico que se combina con cosas que los clínicos hacen a diario, con las técnicas que utilizan a diario que comentaba José Ramón, que se encuentran en las historias clínicas. ¿No? Y por lo tanto, este sería un test que se podría hacer en cualquier parte del mundo. Es decir, no sería, digamos, ni su costo ni su dificultad interpretativa lo que limitaría su utilización. Eso creo yo que sería la conclusión por mi parte. Y consigo dar entrada al vídeo. Bueno, no sé, vale, ya está, perfecto. Es que se me había quedado colgado en la aplicación. Muchas gracias, Oscar. Yo creo que la presentación ha sido excelente desde un punto de vista, ha estado enfocada muy bien a ilustrar la esclerosis múltiple y creo que ha respondido con una claridad que tiene sinceramente mucho mérito a las preguntas que muchas de ellas eran complejas. Y tomando el testigo de la propuesta de Mariona, pues si me permites voy a hacer una especie de cierre explicando por qué estamos aquí representados a la Diagnostics y Capital Cell. Vale, como el doctor Fernández ha comentado, esto es un proyecto que lleva muchos años de desarrollo. Todo esto se inició en la Universidad de Málaga, con el apoyo por supuesto, también del Hospital Regional Universitario de Málaga, antiguamente Carlos Saya, con la colaboración del grupo IBIMA. Entonces, hay una serie de entidades que se implicaron en este proyecto y consiguieron hacer un desarrollo eh, que podemos catalogar como revolucionario. Vale, encontraron lo que ninguna industria, nadie de la industria hasta ahora ha encontrado, que es un biomarcador específico de esclerosis múltiple que permite un diagnóstico temprano, fácil, rápido y muy asequible. Esto tiene muchas ventajas. Se ha destacado a lo largo de la presentación, porque es una de las más importantes, que es aplicable al diagnóstico temprano y que los pacientes, cuando son sometidos a un tratamiento en las fases más tempranas, tienen una mejor evolución, un mejor pronóstico. Entonces pueden llevar una calidad de vida mucho más parecida al de una persona no afectada por esclerosis múltiple. Van a tener probablemente un tratamiento crónico de por vida, pero que se puede espaciar en el tiempo y que les va a permitir ser autónomos, salvo en el porcentaje, ese pequeño porcentaje que evoluciona a pesar de dar un tratamiento y con un arsenal terapéutico cada vez más grande y más efectivo. Pero además del efecto o el impacto directo que tienen los pacientes, que es realmente el objetivo por el que lanzamos este proyecto, intentar contribuir de alguna manera a mejorar la calidad de vida de los pacientes desde un desarrollo impulsado por el doctor Fernández, que era el jefe de servicio de neurología, con el apoyo de estas otras instituciones. También le damos un enfoque eminentemente práctico, que es cómo ayudamos al clínico, ¿vale? Porque esto es una ruta de dos sentidos, es decir, el paciente es el beneficiado, pero el clínico es el que necesita la herramienta. El proceso diagnóstico de la esclerosis múltiple, y prueba de ello son todas las revisiones de criterios que van habiendo, es muy complejo y sigue estando, vamos a llamar, cojo o incompleto. ¿Por qué decimos esto? Porque sigue habiendo una tasa de error diagnóstico muy grande y porque los médicos no pueden apoyarse en una prueba específica que diga es una esclerosis múltiple. Tienen que ir descartando la enfermedad y tienen que ir pasando por un procedimiento largo en el que al final se acaba diciendo, pues esto es esclerosis múltiple o esto debe de ser esclerosis múltiple en función del cuadro clínico y la evolución de la enfermedad, pues hay
cuadros más claros y cuadros menos claros, pero aún así decimos el error diagnóstico es muy alto. Y luego vemos una desigualdad geográfica enorme, en la que por supuesto que hay condicionantes genéticos y ambientales, que son factores muy importantes a la hora de desarrollar o no desarrollar una enfermedad como la esclerosis múltiple, pero que también se explican porque es tan difícil el diagnóstico, requiere de pruebas tan caras y tan invasivas, que es difícil llevarlo a todo el mundo. Es fácil, entre comillas, con esta tasa de error y con estos procesos tan largos, que son de 6 a 12 meses, digamos como media, diagnosticar la esclerosis múltiple en Europa y en Estados Unidos, porque hay grandísimos profesionales médicos, porque hay mucha experiencia, hay mucha concienciación sobre la enfermedad y hay unas instalaciones y unos sistemas sanitarios muy potentes, de primer orden y con capacidad de invertir una grandísima cantidad de dinero. Abro un paréntesis para que os hagáis una idea que hay veces que es difícil preverlo, pero cuando hablamos del diagnóstico de esclerosis múltiple en un estudio de mercado que elaboraron hacia finales de 2024, decían que se invierte en el diagnóstico de esclerosis múltiple unos 3.000 millones de dólares al año, que es una auténtica barbaridad dada la prevalencia de la enfermedad. Entonces, es un diagnóstico largo, complejo y que se produce fundamentalmente en Europa, Estados Unidos y en los sitios más avanzados. Entonces, como una prueba de estas características que la hemos desarrollado basado en un kit ELISA, que no es lo que más, digamos, desde un punto de vista de marketing, no es lo que más impacto tiene o lo que más vende, pero sí es el sistema más sencillo de implantar hoy en día en los procedimientos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque es la técnica diagnóstica más extendida en el mundo. Es rápida, es barata, es sencilla y no hay un laboratorio de análisis clínico en el mundo que no lo tenga y la mayoría de los hospitales también. Entonces facilita el acceso. ¿Qué nos permite esto? Democratizar, hacer que la esclerosis múltiple se pueda diagnosticar prácticamente en cualquier sitio del mundo, cosa que hoy en día no pasa. Y ese es otro de los grandes avances. Y como también comentaba el doctor Fernández, cuando diseñamos el algoritmo diagnóstico, quisimos hacer un algoritmo diagnóstico que integrase como mínimo la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque es el gold estándar, es lo que los médicos utilizan hoy en día para diagnosticar la esclerosis múltiple. Entonces, queremos que sea una herramienta que se base en una técnica de rutina como es el ELISA, fácil de implementar en cualquier hospital o laboratorio de análisis clínico y que además integre todas aquellas pruebas con las que los clínicos se sienten cómodos en el proceso diagnóstico. De forma que vamos introduciendo poco a poco nuestro biomarcador de una forma, vamos a decir, natural, fácil y que será bien recibida por los neurólogos, ya que hoy en día utilizan, y es el gold estándar, la resonancia magnética, y necesitan de algún biomarcador. Para hacer esto posible, estamos ya en la última fase, porque este proyecto, como os decía, empezó en los hospitales y en la Universidad de Málaga, en IBIMA, hacia año 2010-2012. De ahí, una vez que desarrollaron unos trabajos que permitieron validar el marcador como herramienta diagnóstica, constituimos una compañía para poder dar el salto de un procedimiento, vamos a llamarle, de laboratorio, de investigación, muy interesante, muy bien hecho y muy robusto, a un producto industrializable, es decir, que pueda ser producido a gran escala y que funcione de forma robusta en los distintos centros. Hemos hecho un trabajo muy importante en estos últimos años y ahora estamos ya iniciando el ensayo clínico internacional para poder obtener el marcado CE y las aprobaciones regulatorias pertinentes para ir introduciéndolo en los hospitales de todo el mundo y que esto se convierta en una realidad. Y para ello lanzamos una ronda de financiación con Capital Cell para hacer una campaña de crowdfunding que estamos ya cerquita de completar y bueno, esta visibilidad que nos ayuda también a tener la plataforma de Capital Cell y por supuesto la que nos está dando hoy la Universidad de Málaga con este evento y en especial el doctor Fernández con esta ponencia tan buena que ha hecho, pues es el motivo por el que estamos aquí, bueno, yo en concreto y Capital Cell representada por Mariona. Muy bien, José Ramón, pues muchísimas gracias por la aportación. A ver si me voy a volver a poner la cámara. Hola. Pues como muy bien ha contado José Ramón, estamos aquí para apoyar este proyecto
y hace un tiempo que estamos colaborando con ellos. Pasaron un exhaustivo proceso de evaluación y los pasaron pues, con muchísimo éxito. Así que es una de las campañas que tenemos activas y que miramos muy de cerca porque es uno de esos proyectos que podría realmente cambiar el tratamiento de un mercado que ahora mismo está desatendido. Así que si en cualquier caso creo que dudas científicas no habrán quedado después de esta sesión. Creo que el doctor las ha podido contestar a todas, pero si queréis saber más sobre el proyecto desde un punto más inversor, incluso, o si queréis analizar en más profundidad cómo funcionan, cómo entraría la Diagnostics al mercado o en qué punto de la evolución están, recordad que tenéis toda esa información accesible en la plataforma de Capital Cell, ya sea lo que digo, desde un punto de vista más analítico y curioso, como de querer apoyarlo y hacer una pequeña inversión. Perfecto, pues nada, muchas gracias Mariona y nada, ya se nos acaba el tiempo. En nombre de la Diagnostics, agradecer a la gente que ha asistido y a la gente que nos ha pedido que le pasemos luego la difusión de esta charla. Espero que les resulte interesante y estamos a disposición de todos para resolver cualquier duda. Muchas gracias. Eso es. Gracias, doctor, y gracias a los asistentes que estáis presencialmente. Desde aquí se ha oído todo perfectamente y creo que los asistentes también online también han estado muy contentos.